Nuevo revés legal para el expresidente Donald Trump. Es sentenciado a pagar una compensación de más de $80 millones por el caso de difamación en contra de la escritora E. Jean Carroll. Gobernadores republicanos cierran filas para apoyar al estado de Texas en su desafío a la orden de la Corte Suprema de retirar la barrera de púas en la frontera. Un impactante informe del Departamento de Justicia pone a ICE en el centro de la polémica. Mujeres inmigrantes en custodia fueron sometidas a histerectomías sin su consentimiento. ¿Cuál es el papel de los delegados y los superdelegados de los colegios electorales? Explicamos su importancia en el sistema de la elección del nuevo presidente. La llaman la madre de todas las filtraciones. Miles de millones de datos personales robados por criminales cibernéticos encienden las alarmas de las autoridades alrededor del mundo. Lo llevaremos a conocer un platillo ancestral de la sierra oaxaqueña. Tiene como principal ingrediente un exótico animal. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos en Nueva York, donde un jurado en el caso por difamación que enfrenta el expresidente Donald Trump llegó a un veredicto y le otorgó a la escritora E. Jean Carroll una compensación superior a los $80 millones. Vamos a la Gran Manzana, Ángela González, con todos los detalles. Sonriendo, así salió del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan la escritora E. Jean Carroll, luego de que un jurado compuesto por 9 personas y después de 3 horas de deliberaciones encontraran responsable a Donald Trump de haberla difamado y le otorgaron la suma de $83,3 millones, $65 millones por daños punitivos y el resto por daños emocionales. Previo a este veredicto, Trump así había reaccionado. No tengo ni idea quién es ella, de dónde salió. Esto es otra estafa y es una cacería de brujas. En su red Truth Social calificó el veredicto de absolutamente ridículo y anunció que apelará. Agregó que el sistema legal está fuera de control y que está siendo utilizado como arma política. Esta es la segunda victoria para E. Jean Carroll, luego de que otro panel de jurados le otorgara $5 millones el pasado mes de mayo al hallarlo culpable de asalto sexual. Durante los argumentos de cierre, el expresidente se levantó de su asiento durante la intervención de la abogada de Carroll. Otro veredicto que está por salir del juicio civil por fraude fiscal podría obligarlo a pagar $385 millones al estado de Nueva York. El juez de este caso tampoco se salvó de los ataques de Trump. Este es el segundo juicio de Trump en Nueva York y un tercero de índole criminal lo aguarda para comenzar a finales de marzo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y esta semana, más de 20 gobernadores republicanos también le declararon la guerra al gobierno federal, mostrando su apoyo y lealtad a su homólogo de Texas, el gobernador Greg Abbott. Esto sobre el derecho, según esto, constitucional de autodefensa en la frontera por la supuesta invasión de migrantes. Dayanis López con los detalles. Dayanis. José, muy buenas noches. Y tanto el expresidente Trump como 25 gobernadores respaldan estas medidas de Abbott de resguardar la frontera con alambres de púas y boyas, alegando esta crisis migratoria por las acciones de la administración Biden. Además, consideran enviar a la Guardia Nacional a lo que denominan una guerra fronteriza. La disputa por el control y vigilancia fronteriza en momentos de altos flujos migratorios en busca de asilo, específicamente a lo largo del territorio tejano, continúa escalando. Esto y a pesar de que la Corte Suprema recientemente ordenó al gobernador de Texas a retirar su muralla de alambres de púas, acción que hasta el momento se ha negado a realizar. No obstante, esta semana, en un capítulo más de este conflicto con el gobierno federal, al menos 25 gobernadores republicanos publicaron este comunicado, donde, atacando y culpando de los flujos migratorios al presidente Biden, señalan que se solidarizan con su colega Greg Abbott, ya que este tiene el derecho de autodefensa, según el artículo 4, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos. Ellos están platicando de este flujo de personas como una amenaza,
una amenaza casi militar, una invasión. A esta narrativa de catástrofe e invasión de indocumentados, de terroristas y tráfico de drogas, también se unió el expresidente Donald Trump. Por medio de este comunicado y simultáneamente con los gobernadores, dijo que apoya la decisión de Abbott y que cuando él sea presidente nuevamente, clausurará la frontera y comenzará la operación de deportaciones nacionales más grande de la historia. También señaló que a los que ha dejado entrar Biden se irán a casa. Están tratando de fomentar una histeria antiinmigrante como parte de su campaña para Trump, para la elección en noviembre, para que él gane la elección en noviembre. Y esa es la razón. Estas muestras de apoyo se producen cuando Texas movilizó todo tipo de recursos en la frontera entre Estados Unidos y México, como la Guardia Nacional de Texas y policías estatales, un enfoque que impide las operaciones de la patrulla fronteriza federal. Y gobernadores republicanos, incluyendo el de Oklahoma y Tennessee, han enviado ya tropas a Texas para respaldar esta operación llamada Estrella Solitaria de Abbott. Ahora bien, expertos sugieren que la narrativa de invasión de indocumentados persistirá hasta las elecciones, aprovechando la fácil venta de propaganda a votantes desinformados sobre las leyes de asilo. José. Gracias, Dayanis. Muy buenas noches. Vamos a otra información. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes ya está lista para votar en el Pleno por la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Por medio de una carta, el presidente del Congreso, Mike Johnson, instó a sus colegas a celebrar una votación lo antes posible en contra de Mayorkas, a quien responsabilizan de la crisis por la llegada masiva de migrantes en la frontera México-Estados Unidos. Y un revelador informe confirmó la realización de histerectomías innecesarias en mujeres bajo custodia de ICE. Lo que sabemos es que el reporte del Departamento de Seguridad Nacional encontró que 214 extirpaciones de útero realizadas a inmigrantes detenidas entre los años 2019 y 2021 no contaban con aprobación del director clínico. El 32% fue aprobado por enfermeras o pasantes y en muchos casos las mismas pacientes desconocían el procedimiento que se les había realizado. Y en Los Ángeles, California, sentenciaron a 13 años de prisión al exconcejal José Huizar, acusado de construir una enorme fortuna a costa de los angelinos. Mi compañera Laura Ortega nos tiene más información. El exconcejal José Huizar fue condenado a pasar 13 años en una prisión federal por actos de corrupción y evasión de impuestos. Su sentencia también prevé que deberá pagar alrededor de $444,000 a la ciudad de Los Ángeles y más de $39,000 al Servicio de Recaudación de Impuestos IRS. La sentencia se impone tras un acuerdo en el que admitió liderar un esquema de sobornos conocido como pago por jugar, que lo enriqueció a él y a otros, monopolizando el poder político a costa de los angelinos. Concretamente, Huizar fue condenado por usar su cargo para obtener alrededor de $2 millones en sobornos y una serie de viajes a China, Australia y Las Vegas, a cambio de despejar el camino en el Consejo a grandes proyectos inmobiliarios entre los años 2015 y 2020. En sus planes también benefició a su madre y a su hermano, quien también será sentenciado el 2 de agosto por cargos federales relacionados a este esquema de sobornos creado por el exconcejal. Huizar, de 55 años, deberá entregarse el próximo 30 de abril y estará bajo libertad supervisada durante 3 años tras cumplir su condena. A pesar de los intentos de sus abogados por reducir la sentencia a 9 años, el juez John Walker del Tribunal Federal de Los Ángeles fue inflexible y destacó la gravedad del esquema corrupto. Además, resaltó que con esta decisión espera mandar un fuerte mensaje contra la corrupción. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y otro frente invernal amenaza con seguir azotando varias partes del país durante el fin de semana. Se avecina más lluvia en partes de Texas hasta Nueva York con amenazas de inundaciones. La alerta está extendida para zonas de Florida, Alabama, Georgia, Illinois e Indiana, donde también se esperan fuertes vientos y tornados. El sistema electoral estadounidense es diferente a otros países. Aquí el voto de la mayoría ciudadana no decide quién será el nuevo presidente. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos explica cómo funcionan los colegios electorales y sus delegados, al igual que los superdelegados.
Que Estados Unidos tiene un largo y complejo sistema electoral que lo hace único en el mundo, nadie lo duda. Reglas electorales partidarias, estatales y federales se conjugan en procesos primarios y generales en los que las figuras de los delegados y superdelegados son un componente clave, según las reglas de cada partido en cada estado. En un estado puedes recibir delegados según el porcentaje de votos que recoges. Por ejemplo, en California, el que tenga más del 50% se lleva todos los delegados. Las elecciones, tanto primarias como generales, no responden necesariamente a la lógica de la democracia representativa, pues los votantes no eligen directamente a los candidatos, sino a delegados que emitirán su voto en la convención. Cada estado es diferente, todos tienen reglas, y sí, estás votando para conseguir delegados para ir a la convención nacional y ahí recibir la nominación de tu partido. En ambos partidos, los delegados son los que tienen la misión de votar por los candidatos asignados en las primarias. Sin embargo, en circunstancias especiales podrían cambiar su voto por otro candidato. Por ejemplo, cuando ninguno de ellos haya logrado el número mínimo de delegados. Los demócratas tienen los supuestos superdelegados que tienen aún más poderes, especialmente si son gente electa, ya sean senadores o congresistas o alcaldes, pero en los republicanos no los vas a encontrar, no existen los superdelegados. Ambos partidos también tienen diferencias en el número de delegados. Así pues, en el Partido Demócrata, un candidato debe obtener 2.382 delegados de un total de 4.763, mientras que un candidato republicano debe lograr 1.237 de un total de 2.472 delegados. El tema del voto popular es una controversia que se debate por años. Los que obtienen el voto del pueblo no necesariamente son los que ganan las elecciones. El statu quo no parece molestar al establecimiento político y no se avisoran cambios a las reglas actuales, más allá de que la estadounidense no sea una democracia representativa. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, regresamos con más información. Los invitamos a que sigan con Cierre en edición. Descubren el robo de datos más grande de la historia, contraseñas, correos y cuentas de bancos de millones de personas en manos de delincuentes cibernéticos. Y la Casa Blanca alerta del peligro de fotos creadas por inteligencia artificial que pusieron en escrutinio a una de las cantantes más famosas en el mundo. Un equipo de seguridad cibernética descubrió el robo de datos más grande de la historia. El hallazgo siembra dudas ante posibles robos de identidad por la exposición de contraseñas, datos bancarios y números de teléfono de millones de personas. ¿Pero de qué se trata todo esto? Anthony Belchi nos explica. Un equipo especializado en ciberseguridad ha descubierto la filtración de más de 26.000 millones de datos personales de usuarios de todo el mundo. Un robo que ya se conoce como la madre de todas las filtraciones por la cantidad de información que se ha podido obtener de forma ilícita. Es una colección de datos filtrados que datan de la era de MySpace, imagínate, hasta los tiempos modernos. No se sabe quién está detrás de toda esta filtración, pero los expertos cibernéticos están convencidos que podría ser alguien con fines maliciosos. Cuando tú agarras y combinas toda esta información, lo que te quitaron de la fuga de Netflix, lo que te quitaron de la fuga del otro y de Yahoo y de no sé quién, pueden crear un perfil tuyo, el cual pueden utilizar para robo de identidad. A esto hay que sumar la irrupción de la inteligencia artificial, una tecnología que cada vez se está perfeccionando mucho más. Piensen lo que se podría hacer con millones de datos robados utilizando la voz falsa de una persona creada por inteligencia artificial. Al emular la voz de otra persona, la persona que está del otro lado de la línea puede preocuparse muchísimo, ¿no? Justo en este caso, como comentas, al haber un caso a un secuestro, ¿no? Alguna cosa peligrosa. En estos dos sitios web se puede saber si su correo electrónico está en alguna filtración de datos. No hay que bajar la guardia. Si tú ves que alguna de tus contraseñas está siendo utilizada, si alguno de tus correos está comprometido, lo que debes hacer es revisar sus opciones de privacidad. Recomiendan poner contraseñas diferentes para cada plataforma o servicio digital y utilizar la autenticación multifactor. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. La Casa Blanca mostró preocupación por las fotos falsas creadas con inteligencia artificial de la cantante Taylor Swift, que circularon esta semana en redes sociales creando alarma entre los usuarios por ser sexualmente explícitas. Karen Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca, destacó el papel crucial de las empresas de redes sociales para evitar la difusión de desinformación en sus plataformas. Una pequeña pausa, sigan con nosotros.
El crimen organizado mantiene paralizada a la ciudad de Taxco, Guerrero. Sus calles parecen un pueblo fantasma. Y al regresar queremos que conozca un ancestral platillo exótico con un ingrediente muy pero muy singular. Se cumple una semana desde que el crimen organizado paralizó la ciudad de Taxco, en Guerrero. Sus calles permanecen vacías. Los residentes desesperados piden la ayuda del gobierno. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene el siguiente reportaje. Esperando la intervención del Estado por la noche y desde sus casas por temor a salir, la gente de Taxco pide seguridad. Este pueblo mágico se ha convertido en un lugar fantasma. Sus calles están vacías, el transporte público no ofrece servicio y los comercios han cerrado por el miedo al crimen organizado que les cobra extorsiones por derecho de piso. En esta ciudad del estado de Guerrero todo está paralizado desde hace casi una semana. Sus habitantes están desesperados. Ya que se arregle esto porque no puede vivir uno así, con temor. No, pues ahorita está algo medio... Algo no, pues casi no hay nada, pues. Sí, pues no, pues los días estando bien, pues está algo medio espantados. Taxco es conocido a nivel mundial por la riqueza de su plata. En contraste, la inseguridad los empobrece. Los pocos turistas que llegan también tienen miedo al ver cómo el pueblo se ha detenido. Muchas veces fuera de sentirnos tranquilos, nos hace sentir que hay problemas. Mientras, hombres fuertemente armados con rifles de asalto circulan por las estrechas calles empedradas. Desde el gobierno se comprometieron a actuar. Aún siguen siendo retos importantes la violencia en algunas comunidades y el delito de extorsión es un reto para continuar trabajando en su disminución. Estamos poniendo especial atención en el llamado cobro de piso. Ya trabajamos una propuesta para agravar el delito de extorsión. Cabe destacar que después de su viaje por Madrid, Mario Figueroa, alcalde de la ciudad de Taxco, calificó como bachecitos la inseguridad que está atravesando su localidad. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Pasamos a información del Perú, donde un deslizamiento de tierra causado por intensas lluvias dejó por lo menos 2 personas sin vida. Destruyó decenas de casas en el sur del país. Las víctimas fueron una mujer y su hija que fueron sepultadas por la avalancha. Mientras tanto, las fuertes lluvias también provocaron derrumbes y el cierre total de varias carreteras. Y ahora los invitamos a conocer la historia de un platillo ancestral de la sierra oaxaqueña que tiene a la iguana como su ingrediente principal. Los que la han probado la catalogan como una verdadera delicia culinaria. María Teresa Sarabia con la siguiente historia. A simple vista, este oloroso y atractivo platillo preparado con tomate criollo, chile serrano, chile amarillo, carne y huevos, luce delicioso. Pero el que para muchos sería un guiso exótico, para los habitantes de Juchitán, Oaxaca, población zapoteca al sur de México, es un guiso ancestral que se ofrece en los mercados locales. Su ingrediente principal son iguanas y sus huevos. Un guisado tradicional cuya preparación comienza en casa de las iguaneras de Juchitán a las 2 de la mañana. Maribel Ruiz y su nieta se levantan y preparan las iguanas que al amanecer llevarán a vender al mercado de la ciudad. La tarde previa sacrificaron una docena de estos reptiles que los cazadores capturaron en los montes de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Las cocinarán con una receta secreta ancestral. Ya las mamás de antes pues se nos heredaron a nosotras ya las hijas o las nueras. Primero la asan, luego la cocen con sal, después en el mismo caldo del cocimiento ponen tomate y chile para sazonarla y van colocando trozos de carne de iguana con la salsa de tomate y un ingrediente secreto que elaboran con la grasa del animal. Una vez mezclados, suben las ollas con el platillo listo al mototaxi que las llevará al mercado. A las 7 comienza la venta al público. Mucha gente prefiere la cola y la pierna porque es donde dicen que trae más carne. Pero sí, igual hay gente que come donde vienen los huesitos. Aunque la iguana es una especie protegida, en Juchitán es prácticamente imposible prohibir su consumo por el arraigo que tiene entre su población. Se estima que a diario sacrifican 500 iguanas para la alimentación. Desde que surgen los pueblos aquí originarios, pues esa era parte de la alimentación y se sigue conservando. María Teresa Sarabia, Noticias, Estrella TV.
Una última pausa, regresamos con más información. Una colección de zapatos deportivos de una leyenda del baloncesto alcanza una cifra millonaria y todavía no empieza la subasta. Detalles e imágenes al regresar. Han puesto en subasta 6 pares de zapatos deportivos usados por una de las grandes leyendas del baloncesto. Estamos hablando de Michael Jordan, conocido como MJ. Ganó los campeonatos de la NBA 6 veces. Se espera que alcancen un precio entre 7 y 10 millones de dólares durante una subasta en Nueva York el próximo 2 de febrero. Los llamados Air Jordans incluyen modelos usados en los campeonatos de 1991 a 1998, es decir, en 6 partidos, en 6 años diferentes, donde obtuvo 6 títulos como el campeón nacional y el mejor jugador en la historia del baloncesto. Feliz fin de semana a todos. Yo soy José Armando Ronstad. A continuación, Nitzia Chama, que también está subastando zapatitos de niña, y Juan Sin Miedo, que ya está con ello. Continuación, en vivo.